Bueno, chavos, estamos otra vez aquí y como les decía, lo primero que vamos a hacer es ver el tema de células sanguíneas. Después pasamos a las preguntas que les voy a dejar, un pequeño cuestionario de tarea. Y por último, ya en otro video posterior les explicaré cómo vamos a hacer el trabajo de investigación sobre beneficios de las células sanguíneas que traigan a la salud humana. Bueno, por ahora quiero explicarles brevemente este tema. La verdad es un tema que yo lo he resumido muchísimo. Normalmente lo presento y son como 100 diapositivas que vemos en clase. Ahora solamente van a ser 20, 19 para ser exactos. Lo he resumido muchísimo porque solamente quiero darles un pequeño panorama general del tema, para que con el artículo que yo les envíe por correo o WhatsApp ustedes se pongan a leer. Acuérdense que a mí me ha gustado que también ustedes no nada más hacer una tarea por hacerla, sino quiero mandarles el artículo para que se pongan a revisar el mismo tema de células sanguíneas y le entiendan un poquito más. Entonces yo les voy a dar ahora una pequeña y breve explicación del tema, solamente para que le entiendan bien, para que le agarren un poquito la onda y ahora sí se pongan a leer para entenderle por completo. Bueno, el tema es células sanguíneas. Me ha gustado mucho relacionar las células sanguíneas, que es el tema que viene en el temario de la unidad, con esto, que se llama citometría hemática. Recuerden que la asignatura que estamos llevando es Introducción a los Análisis Clínicos, y por eso a mí me gusta mucho relacionar citometría hemática con células sanguíneas. ¿Por qué? Porque hay un estudio que se le hace a las personas, que es un estudio muy general, muy realizado con mucha frecuencia, de los más generales, de los más habituales, que se llama citometría hemática precisamente. Entonces, por eso me gusta relacionar los hallazgos de las células sanguíneas, o más bien el tema de las células sanguíneas, y más o menos la interacción que se tiene con este estudio, que es un estudio de análisis clínicos. Bueno, brevemente entonces empiezo. Citometría hemática lo dividimos en sus vocablos griegos: citos, célula, metros, medida, y aema o aematos quiere decir sangre. Por lo tanto entendemos claramente que es como decir la medición de las células de la sangre. Fácil, ¿sale? Estudio de detección básica. A esta citometría hemática también se le conoce con el nombre de biometría hemática, y a decir verdad, este nombre de biometría hemática es el que más utilizamos nosotros en la clínica. Entonces se conoce con los dos nombres, citometría o biometría. Bueno, a este estudio se le pueden encontrar tres grandes grupos, se le pueden estudiar tres grandes grupos, y es aquí donde relacionamos las células sanguíneas, porque el primer grupo es serie o fórmula roja, representada por los glóbulos rojos, algo sencillísimo. Segundo grupo, serie o fórmula blanca, representada por los glóbulos blancos. Y el tercer grupo, la serie o fórmula trombocítica, que también se le puede decir fórmula plaquetaria, y claramente está representada por un grupo de células que se llaman trombocitos o plaquetas. Empezamos a estudiar los tres componentes que anteriormente les mencioné, y vamos a empezar por la serie roja, los hematíes y la hemoglobina. ¿Por qué les pongo ese nombre? Porque precisamente son los hematíes o eritrocitos los que son los primeros componentes de los glóbulos rojos. Su función principal es transportar oxígeno a cada parte de nuestro cuerpo. En todo nuestro cuerpo tenemos células, y cada una de las células que tenemos en nuestro organismo necesita oxígeno para funcionar, y de eso se encarga la hemoglobina, que representa las células de los glóbulos rojos. Por cierto, aquí vemos un glóbulo rojo, famosísima forma de discos bicóncavos que son muy característicos. Es importante conocer sus concentraciones, sus valores normales, porque estas células se pueden medir. Por eso acuérdense el estudio de
de citometría hemática, porque se pueden medir las células y es importante conocer cuáles son los valores normales, que por cierto son un poquito diferentes entre hombres y mujeres, y esto es muy importante conocerlos. No les explico más porque eso lo van a ver ustedes con su artículo. Una parte importante de los glóbulos rojos es el estudio de la hemoglobina, como ya veíamos en la diapositiva anterior. Es muy importante porque es un predictor de anemia. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina nos ayuda a determinar si una persona tiene anemia o no. No me meto más en este tema porque también quiero que ustedes lo conozcan. Solamente decirles aquí, de manera muy general, que hay diferentes tipos de anemia. Por ejemplo, la anemia por pérdida de sangre, que es cuando una persona tiene un accidente, por ejemplo un accidente fuerte, donde se seccione cierta parte del cuerpo y pierda sangre. Entonces, de manera rápida esa persona puede caer en anemia por pérdida de sangre. Pero hay otro tipo de anemia por deficiencia de hierro, muy común en nuestro país. Las personas no se alimentan bien y por lo tanto tienen deficiencia de hierro y por lo tanto caen en situación de anemia. Y otros un poquito más raras, aplásica, megaloblástica, hemolítica, etcétera. Son alteraciones un poquito más específicas, pero bueno, les menciono con esto que hay diferentes tipos de anemia y para identificarlas, acuérdense, nos sirve la hemoglobina. Pasamos al segundo grupo celular que tienen la biometría hemática, que estudia la biometría hemática, y es la serie blanca caracterizada por los glóbulos blancos, específicamente por los leucocitos. Los leucocitos, decíamos, son los característicos de esta serie o fórmula, glóbulos blancos. Es el grupo en general como se conocen los leucocitos. Y aquí vemos en la imagen más o menos la representatividad de esta célula a diferencia de los glóbulos rojos, ¿no? Bueno, ¿por qué son importantes los glóbulos blancos en nuestro cuerpo? Pues porque participan en las defensas de nuestro organismo. De manera muy general, estoy generalizando a todos, chavos, de veras que me dan muchísimas ganas de explicarles más, pero quiero que ustedes mejor lo descubran al ir estudiando sus hojas del artículo. Pero bueno, son muy importantes en las células de nuestro cuerpo los glóbulos blancos, porque participan en la defensa celular, defensa contra infecciones de todo tipo, bacterianas, virales, por hongos, etcétera, ¿no? Entonces, vean aquí, generalizamos más o menos una bacteria que es atacada por nuestros leucocitos, que son células de defensa de nuestro cuerpo. Les explico con esto brevemente cómo más o menos funciona un mecanismo donde tenemos nuestro torrente sanguíneo. Aquí ejemplificamos, imagínense ustedes que esta es una arteria de nuestro cuerpo, a lo mejor una pequeña arteria que hay en nuestro dedo, y de pronto sufrimos una lesión, por ejemplo una cortada en nuestro dedo, y entonces, aparte de otras cosas, de que hay pérdida de sangre, va a haber también riesgo de infección. Vean cómo aquí hay riesgo de que vengan agentes bacterianos, y entonces se activan unos mecanismos que van a conocer ustedes al leer sus temas, y es por eso que se escapan estos glóbulos blancos a través de los capilares para dirigirse al sitio de la infección y neutralizar el riesgo de infección. Hay diferentes tipos de leucocitos. Acuérdense, leucocitos es del grupo general y hay de diferentes tipos: neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. Esto es muy importante conocerlo, pero bueno, no les digo más. También cada uno de ellos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, tienen concentraciones normales en nuestro cuerpo, que más o menos en esta diapositiva vienen, pero los van a identificar más claramente después. Y por último, la serie o fórmula trombocítica, que también podemos llamarle plaquetaria, y como es lógico, está caracterizada por estas células que llamamos trombocitos, o también les podemos llamar plaquetas. ¿Cuál es la función de las plaquetas? ¿Para qué nos sirven? Vean aquí como hay un vaso sanguíneo, aquí otro y aquí otro. Bueno, sirven para unirse
para aglomerarse, agruparse y participar en el proceso de hemostasia. ¿Qué quiere decir eso? Detener la pérdida de sangre. Entonces es como un parchecito de células que se ponen en los vasos sanguíneos para evitar el sangrado. Muy importante ahora que estamos viviendo el inicio de otro problema de salud pública, que es el dengue, que hace que se bajen las plaquetas y por eso el riesgo de dengue hemorrágico. Acuérdense de eso. Decíamos, cuando hay disminución de las plaquetas se le llama plaquetopenia o trombocitopenia, pero bueno, eso pasa también en el dengue, como les decía. Y por último, les quiero mencionar, este es un estudio de biometría hemática, o también llamada citometría hemática, y vean cómo en este estudio lo que podemos hacer, ya conocido el estudio de las células sanguíneas, es agarrar un estudio de biometría hemática, que les digo que es muy común, y se ponen a analizar. Vean cómo aquí se presentan los resultados de la fórmula roja de este paciente, y vamos viendo algunas de las concentraciones. Se presenta la fórmula blanca con sus respectivos células sanguíneas de este tipo. Vean como eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos y sus valores normales. Y por último la serie o fórmula plaquetaria, que también tiene sus cifras, y esto es en lo que queremos aterrizar después, conocer la biometría hemática con el estudio de las células sanguíneas. Bueno, chavos, por ahora hasta aquí les dejamos, les explico después en qué consiste el otro trabajo.